Bien, entonces, ¿quién crea y en qué momento surge el modelo relacional? Bueno, pues como vimos, estos sistemas de gestión de información, conocidos como MIS, estaban manejados de manera comercial y desarrollados también por IBM. Entonces, en IBM trabajaba en sus laboratorios de investigación el matemático e informático inglés Edgar Frank Tetkow. Entonces, él, al ver las necesidades, las complejidades, los desafíos o los retos que presentaban estos sistemas, pues se pone a diseñar algo nuevo, ¿no? A fundamentar con base a lo que son el álgebra relacional, la teoría de conjuntos y las operaciones, una nueva forma de concebir estos datos y la persistencia de ellos, ¿no? Pero buscando hacerlo más eficiente y más flexible, haciendo frente a las necesidades que en ese momento presentaban los modelos jerárquicos y relacionales, ¿no? Entonces, antes de publicar todos estos fundamentos, pues primero lo pasa como al equipo de desarrollo, a los gerentes, o de manera interna todo el equipo de IBM para su análisis. Sin embargo, aunque pasa su propuesta, pues no es aceptada de manera inmediata, ¿no? Hubo mucha resistencia. ¿Por qué? Pues porque sabemos que el desarrollar un nuevo concepto, un nuevo paradigma, una nueva forma de ver las cosas, además de que hay que demostrar que realmente funciona, pues tiene un costo, ¿no? Tiene un costo de desarrollo, investigación, de implementación de tecnología. En algún momento podría decirse que computacionalmente no se estaba preparado para estas ideas que proponía Edgar Coe, ¿no? Entonces, pues a pesar de la resistencia, eventualmente IBM adoptó y desarrolló productos basados en este modelo relacional que fue SQL, DS y DB2, ¿no? Entonces, pues lanza esta publicación, llama mucho la atención, y esta publicación se sienta las bases de lo que es el modelo relacional que vamos a explorar más detalladamente, lo que es la independencia de datos, el álgebra relacional, la normalización, integridad, accesos no procedimentales a los datos y la facilidad de uso, ¿no? O sea, quiere decir que ya no hay una definición ad hoc para cada navegación o consolidación de información que se generan en esta estructura, sino que ya podíamos abordarlo de una manera más general, haciéndola pues lo que él buscaba, ¿no? Flexibilidad y eficiencia en los procesos de los datos, que lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces, después de 50 años aún sigue siendo relevante, se siguen utilizando muchísimo las bases de datos relacionales para todo lo que requiera una estructura organizada y bien establecida para el manejo de transacciones del día a día en cualquier sector industrial, ¿no? O cualquier sector productivo. Entonces vamos a ver así como una línea del tiempo rápida, que también, como les digo, ya abordaron en algunas partes ustedes al momento de hacer sus exposiciones de la unidad 1, ¿no? Entonces, en 1954 IBM inició el proyecto de System R. Entonces, este System R fue como la parte, se lanza de manera de investigación, ¿no? Para evaluar lo que proponía, los fundamentos que proponía Edgar Coe, ¿no? Entonces, sin embargo, Coe no formó parte del sistema que lo desarrolló. A veces sucede, ¿no? Entonces, él hizo la propuesta, la documenta, la comparte y otros la desarrollan. Se da origen a lo que es SQL, que es Structured English Query Language. Entonces se convierte en el estándar de facto para el manejo de bases de datos relacionales, ¿no? Entonces ahí ya se empieza a utilizar y fue creado por Ray Boyce y Don Chamberlain. Pero en 1976, perdón, este nombre cambia por SQL debido a que había una marca previa registrada, ¿no? Y a este SQL pues es como es conocido en la actualidad. Entonces en el 79 es Oracle, fundada por Larry Ellison, quien comercializa la primera versión de un sistema de gestión de base de datos. ¿Qué es lo que significa esto, no? S de sistema, G de gestión, B de base, D de datos, y la R quiere decir relacional, de bases de datos relacionales, y es llamada Oracle versión 2, ¿no? Entonces este producto Oracle V2 es uno de los primeros en implementar el modelo relacional fundamentado por Edgar Coe, y que ha jugado o que jugó en ese momento un enfoque bastante crucial para lo que fue la popularización de esta nueva forma de manejar la persistencia de datos, ¿no? Y pues que es de gran relevancia en la industria de software. Entonces dice, Oracle V2 no utilizaba el estándar de SQL tal como lo conocemos hoy en día, aunque su lenguaje de consulta estaba basado en la idea de lo que iba a sustentar SQL, ¿no? Entonces es importante señalar que en 1979 SQL aún no era un estándar oficial.
Entonces, IBM, a pesar de la resistencia inicial interna hacia el paradigma relacional, eventualmente, como lo comenté, pues lanza lo que es SQLDS y en 1981, que fue el primer SGDBDR disponible comercialmente por parte de IBM, pero quien pues pudiera decirse le comió el mandado, pues fue Oracle, ¿no? En un inicio. Entonces, posteriormente IBM introdujo el DB2 en 1983, perdón, y este se convirtió en uno de sus productos más importantes para la compañía, ¿no? Entonces, actualmente siguen siendo ampliamente utilizados en muchas grandes empresas, especialmente en sectores como bancas, seguros y otras industrias que requieren una alta disponibilidad, rendimiento y escalabilidad. En 1986, SQL fue adoptado como un estándar por el American National Standards Institute y más tarde por la International Organization for Standardization, ISO. Entonces, esto hace que tú puedas utilizar cualquier instancia o motor de base de datos y el lenguaje siga siendo el mismo, ¿no? La forma, yo puedo tener un Oracle y la forma en la que voy a crear, a manipular, a mantener mis datos va a ser exactamente igual o muy igual, o algunos pequeños cambios, algunas reglas que pueda utilizar Oracle, que pueda utilizar SQL Server, que pueda utilizar MySQL, Postgres, el DB2, etcétera, ¿no? Son cambios muy ligeros, ya no es la necesidad que se tenía antes con los modelos relacionales, perdón, los modelos jerárquicos o en redes, que había que hacer programación o desarrollo muy ad hoc para poder navegar ese modelo de datos. No, ahora no. Ahora ya manejamos un estándar y ese lenguaje es conocido como SQL, indistinta la forma o en el motor en el que se esté ejecutando el motor de base de datos, el acceso va a ser con cambios menores, ¿no? Entonces, al ver esta inflexibilidad code como parte de un problema, pues entonces él se pone a trabajar y propone un nuevo modelo de base de datos llamado modelo relacional, que está basado en la noción matemática de una relación. Esta noción matemática proviene de la teoría de conjuntos y la teoría de relaciones, ¿no? Que básicamente nos dice que una relación es el subconjunto de n conjuntos a través de su producto cartesiano. Entonces, esta es la forma en cómo lo define, pero vamos a ir conociendo el detalle para tener una mejor comprensión, ¿ok? Muy bien, entonces el ejemplo muestra cómo una relación R es el subconjunto del producto cartesiano de los dominios de sus atributos. Vamos a ver esto a detalle. Entonces tenemos dos conjuntos, el conjunto A1 y el conjunto A2. Entonces cada conjunto, en este caso A1, tiene un dominio en específico, tanto A1 como A2. Entonces, que representa el conjunto de todos los posibles valores que pudiera tomar cada uno de estos conjuntos para posteriormente, a través de una operación de producto cartesiano, podamos generar esa combinatoria, ¿no? Generando estas tuplas. Entonces, A1, como podemos observar, es un conjunto que tiene el dominio de valores enteros, pero que está determinado específicamente por los valores 1 y 3. Ahora, el conjunto A2 pudiéramos decir que su dominio es de caracteres y está determinado por 3 elementos, que es A, B y C. Entonces, el producto cartesiano lo que va a hacer es tomar estos dos conjuntos y realizar todas las combinaciones posibles entre los elementos de estos conjuntos. ¿Para qué? Para producir pares de combinados. Es decir, va a tomar el primer elemento del conjunto A y lo va a combinar con cada uno de los elementos del conjunto A2. Y luego va a tomar el siguiente elemento del conjunto A1 y lo va a combinar con cada uno de los elementos del conjunto A2. Y se obtiene este conjunto de tuplas general, donde cada paréntesis o cada uno de los elementos dentro de los paréntesis representa una tupla o registro, que está determinado por un elemento del conjunto A con un elemento del conjunto A1 con un elemento del conjunto A2, ¿okay? Pero esta es una de las operaciones que podemos hacer, solamente para ejemplificar, que podemos hacer con estos atributos. Podemos realizar operaciones también de unión, de intersección, de diferencia, además del producto cartesiano, ¿okay? Entonces, ¿de qué otra manera pudiera verse esta representación que acabamos de observar? Se puede ver como esta tabla, por ejemplo. Entonces tenemos que el conjunto A1 determinado por un subconjunto de elementos de números enteros establecido por 1 y 3 o producto cartesiano del subconjunto A2, que está determinado por un dominio de valores de tipo carácter y sus elementos o ese subconjunto de elementos son A, B y C. Al hacer la combinación de estos elementos de cada uno de los subconjuntos por el producto cartesiano, pues obtenemos esto, ¿no? Y esto traducido en una tabla o en una relación puede tener una vista de tabla, donde cada columna son atributos o campos, y entonces cada registro es ese par de elementos relacionados o combinados, ¿no? Entonces es 1 que viene de A1 y A que viene de A2, ¿no? Entonces, este 1, que es parte de este conjunto de A1, se va a combinar con todos los elementos dentro de A2, y lo mismo, el siguiente elemento de A1 se va a combinar con todos los elementos de A2, como se observa aquí, ¿no? Entonces, podemos verlo de estas dos formas, la definición, a través de la operación que se realiza y a través de una vista de tablas, donde R es esta estructura que contiene al conjunto A1 y al conjunto A2, y cada registro es una tupla que se genera debido a la combinación de A1 con A2, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar.
Entonces dicen que Edgar Code lo que hizo es extender esta noción matemática que acabamos de ver para aplicarla a las bases de datos. Entonces nos dice, una relación se compone del esquema de relación. Entonces ya son los componentes detallados de esta estructura. Entonces, ¿que se compone de qué? Del esquema de relación o la intención de la relación, o sea, para qué fue hecha o cuál es su función. Que consiste en el nombre de la relación, R, y un conjunto de campos que va del campo 1 al campo N, y la extensión, que son datos concretos. Entonces vamos a ver de manera específica. Entonces dice que el esquema de relación-intención se refiere a la definición de la estructura lógica que almacenará los datos y que va a tener los siguientes elementos. Entonces, el esquema de relación lo podemos ubicar en esta parte, ¿no? En la parte del nombre de la relación, que es empleados. En este caso ya estamos estableciendo un contexto específico. Entonces, R es lo mismo que decir empleados, es la relación en específica. El conjunto de atributos, que cada atributo o cada campo va a tener un dominio. Entonces, empleado ID es un campo en esta relación que se llama empleado. Entonces, empleado ID es del dominio, que es el conjunto de valores que puede tomar esta relación, y es de tipo entero, ¿no? Porque aquí se observa que es numérico. Y luego tengo otro campo, el campo 2, que es el nombre. Es representado por un atributo, una característica de esta relación, ya nuevamente aplicando contexto, que viene siendo el nombre de ese empleado y que es de una cadena de caracteres, ¿no? Pues en este caso es Juan Pérez, Eugenia Casima, que representa pues, nombre y apellido, podría decir, ¿no? Pero a este atributo lo hemos nombrado o le hemos dado el nombre de nombre, respectivamente. Y luego viene otro, el campo N o el campo número 3, que es fecha de contratación, y pues tiene un dominio que es de tipo datetime, o de tipo date, porque no tenemos aquí registro de las horas, minutos y segundos, solamente la fecha en este formato, ¿no? Entonces, el esquema de la relación de intención es esta parte contextualizada, ¿no? Donde decimos la relación se va a llamar empleado y está caracterizada por sus atributos, donde sus atributos es cada una de estas columnas o campos, donde empleado ID tiene un dominio de tipo entero y son todos los posibles valores que hay en ese dominio. Este nombre es la combinación, bueno, es un dominio de caracteres, o cadena de caracteres, y puede tomar esta forma de nombre y apellido, y la fecha de contratación, que tiene un dominio de tipo fecha y que tiene un formato en específico, ¿no? Entonces, cada columna, al conjunto de esta columna o la combinación entre ellas, me da como resultado un registro o bien tuplas. Y a cada una, bueno, a todos los registros que contenga esta relación se le conoce como extensión, que son los datos concretos. ¿Okay? Bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la notación matemática propuesta por Edgar Code, y vamos a ver esta estructura de la relación desde este enfoque, ¿no? Entonces, un esquema de relación, o R, está representado por esta estructura donde cada atributo o cada campus, en este caso C1 hasta Cn, está determinado o bien tiene un dominio asociado, ¿no? Donde cada dominio para cada campo, por eso se ve la correspondencia de C1, 2.C1, ¿no? Porque cada campo en su subíndice va a tener asociado un dominio en específico. Entonces decíamos, el dominio son todos los posibles valores de un mismo tipo que puede tomar cada campo o atributo. ¿Okay? Entonces, aquí que nos dice, bueno, el esquema de una relación R, y para cada campo, cada campo subíndice I, que va desde 1 hasta N, sea su dominio en subíndice I, el conjunto de valores asociados con el dominio denominado DI. Entonces, cada ejemplar de R, que es esta relación, que cumple con las restricciones de dominio del esquema, es un conjunto de tuplas con N campos. Entonces, cada tupla va a tener ese conjunto de campos, donde cada campo en específico va a tener un dominio establecido, que ese dominio es el conjunto de valores que puede tomar del mismo tipo este campo, ¿no? Este atributo. Entonces vamos a verlo ejemplificado de forma contextualizada, ¿no? Con un ejemplo real. Entonces, si yo tengo definida mi relación empleado subíndice I, la descripción o la definición genérica sería empleado subíndice I. Entonces abrimos paréntesis, y dentro de los paréntesis abrimos corchetes angulares. Los corchetes angulares van a identificar los campos de cada tupla. ¿Okay? Entonces los paréntesis es como decir, vamos a definir el esquema de relación o bien la intención, es decir, vamos a darle contexto a todos los atributos que describen a esta relación, y dentro de estos corchetes angulares vamos a hacer la definición específica del atributo o campo con su dominio en específico. Entonces aquí decimos, el primer campo o C1 es identificado por su atributo, la etiqueta empleado ID. 2 puntos, el dominio D1. ¿Cuál es el dominio que le corresponde a esta etiqueta o a este campo? Es entero. Entonces, para este campo solamente va a haber números enteros. Puede haber todo el conjunto de números enteros establecidos, pero no puedo meter un carácter especial, no puedo generar otro tipo de información o números flotantes, números dobles, decimales, etcétera, porque se ha definido un dominio en específico, y el número de valores de este dominio son todos los posibles que puede tener empleado ID, ¿no? Entonces aquí defino C1, que es el campo 1, o bien el atributo o etiqueta que va a describir a el primer campo con un dominio entero para la relación empleada. ¿Okay? Luego, coma, se separan así las columnas o los campos de una relación, y establezco que el siguiente campo se llama nombre y que su dominio es cadena, ¿no? Entonces tengo nombre, que es equivalente al campo 2, y cadena, que es equivalente al dominio 2 del campo 2. Luego, coma, tengo el siguiente campo que se llama fecha de contratación, 2 puntos cadena. Entonces aquí le estoy diciendo que fecha, como aquí termina, se cierra el corchete angular y también se cierra la definición del esquema. Entonces aquí yo puedo saber que fecha de contratación pues viene siendo representado por el campo N, ¿no? Que es el límite, y el tipo de dominio, que es de N, entonces de este campo pues es cadena. ¿Okay? Y ahora vamos a hacer una extensión. Decíamos que la extensión son los datos en concreto, que ya va a tomar valor cada una de las columnas con base al dominio que se estableció para esos campos, ¿no? Entonces abro el subíndice 1, significa que es el primer registro para esa relación.
o es la primer tupla para esa relación. Entonces yo aquí ya no establezco el dominio fue establecido acá, aquí pongo datos concretos o datos específicos. Entonces empleado ID 2.1, nombre como es cadena, entonces le pongo nombre 2 Juan Pérez, donde nombre es el campo 2, aquí fue determinado el dominio cadena, entonces va entre comillas, y luego el campo N que está establecido por fecha de contratación y que está esperando una cadena en el formato de fecha, ¿no? Ahí tenemos el primer registro con datos concretos establecidos a cada uno de sus campos y respetando los dominios que se fueron establecidos, ¿no? Y así sucesivamente puedo ir generando cada uno de los registros que se vayan requiriendo. Entonces, lo que habían sido páginas de código en una red o bases de datos jerárquicas se convirtió en una simple expresión en lenguaje de consultas de code. Y entonces ya lo puedo formalizar para un comportamiento generalizado sin tener que desarrollar código específico para cada tratamiento o uso de las relaciones que tenemos. Entonces, esta es una definición en notación matemáticas de code. Y esta es la definición en vista de tablas. Ambas son aceptadas, ambas son tratadas de manera adecuada. O sea, solamente que ustedes van a tener que estar bien conscientes y leer correctamente las instrucciones, que si yo les digo, necesito que generes esta relación con estos campos o atributos que tienen tales o cuales dominios y que además quiero que genere su extensión, si yo les digo, lo quiero ver en vista de tabla, esta sería la más adecuada, ¿no? Entonces ustedes dicen, defino R con un nombre específico, defino los campos con un nombre específico dado el contexto de los requerimientos que establezca, y si hay una extensión, establezco la extensión con datos concretos como se observa esta parte. Entonces aquí dice, esta parte de arriba es la intención, esta parte de abajo y todo lo que se vaya generando es la intención. Entonces si yo les digo, lo quiero en vista de tabla, sería de esta manera, y si les digo, lo quiero en vista o definición de la notación matemática propuesta por Edgar Poe, pues sería esta. Esta es la descripción general de la relación y esta es le llamamos extensión de la relación, ¿no? El ejemplar de la relación cuando ya establecemos datos concretos, pero distinguir entre que una es en vista de tabla y la otra es en vista o definición de notación matemática de Edgar Poe, ¿ok?